Bien. Bien. La clase que nosotros decidimos hablar el día de hoy es el masaje a 4 manos y estiramiento con esferodinamia. Pero antes de meternos de lleno dentro de esto a ver, son distintos estilos de distintas formas que podemos tener en cuanto al abordaje del masaje propiamente dicho, es necesario hacerles entender a ustedes que, como les dije al principio, que el mundo del masaje es mucho más amplio, muchísimo más amplio de lo que la mayoría cree, ¿sí? Para esto, y para poder entender un poquito mejor las cosas, nos vamos a meter un poquito en la historia del masaje, ¿sí? No, acá, por favor. Ahí está. Primero, a ver, ¿quién me escribe y quién me dice lo que es masaje? Escrito, nada de mandar audio de nada. Escriban qué les parece a ustedes que es masajes. Así de sencillo, la palabra masajes. ¿Alguien que me pueda escribir? Vamos, así no es un monólogo. ¿Nadie? Vamos, aprovechemos a conversar, estamos entre colegas. Los participantes levantaron la mano. Escriban en el chat, en el público. En público, chicos, hay un nuevo mensaje. Maniobras suaves, uniformes, el arte de sanar con las manos. Bien, me está gustando. Movimientos rítmicos con la mano. ¿Con la mano sola? ¿Solamente con la mano se hace masaje? Frotamiento con la mano. Todo con la mano, Hasta ahora nadie me puso otra cosa que no sea con la mano. Una tendinitis. Tendinitis falangia para todo el mundo. Marche por este costado. Hay que cuidarse, chicos. No se hace solamente con la mano. Muy bien. Ahí. El arte también con los pies. Acción que consiste en presionar, frotar, golpear rítmicamente. Bien, muy bien, Marilyn. Muy bien, Marilyn. Adecuada a determinadas zonas del cuerpo, principalmente masas musculares, con fines terapéuticos, deportivos, estéticos. Perfecto. Muy amplio, bien. Vemos que acá tenemos unos cuantos que son profesionales que seguramente deben ser docentes también. Bien, a ver, no es ni más ni menos el masaje que, como están diciendo por ahí, técnicas de presión, fricción y golpeteos, que pueden ser de forma manual, o sea, aplicada, ¿sí?, de persona a persona, electrónica o mecánica, sobre los tejidos, obviamente los tejidos blandos, que es lo que nos corresponde a nosotros en nuestra área, con cierto ritmo e intensidad, y los fines pueden ser terapéuticos, estéticos o deportivos. A ver, esto es lo que dicen los libros, ¿bien? Después vamos a ver que es mucho más que esto. Y el ser masajista no es ni más ni menos que aquella persona que puede desempeñar esto, que mediante el conocimiento y mediante el estudio puede aplicar esto. ¿Bien? Esto es lo que dicen los libros. Mucho para refutar. He escuchado hace muy poco, sabemos que lamentablemente tenemos ahí como un quiebre con la parte de los kinesiólogos, que no es nuestra intención tener quiebre con ellos. Bajo ningún punto de vista nosotros nos igualamos a ellos tienen mucho más estudio que nosotros, y nosotros eso lo sabemos, ¿bien? Pero sí también sabemos que nosotros desde la parte de masaje por ahí sabemos mucho más que ellos, por lo que hemos aprendido y porque la verdad que nos metemos más a fondo de este tema. Pero bueno, ellos no quieren compartir, no vamos a generalizar, no son todos, muchos de ellos no quieren compartir esto y dicen que esto le corresponde solamente a ellos. Bien, a lo largo de los años que hace que estamos como profesores, han cursado, muchos kinesiólogos con nosotros han cursado la carrera de masajista. Y es porque la verdad que no tienen un amplio conocimiento dentro del área, ¿sí? Sí tienen un amplísimo conocimiento del sistema musculoesquelético del ser humano, y ahí es donde nosotros muchas veces no llegamos en profundidad. Que pusieron ahí, es verdad, lo de los kinesiólogos. Sí, a ver, no vamos a generalizar. Hay kinesiólogos malos, como hay kinesiólogos buenos, hay masajistas malos, como hay masajistas buenos, ¿sí? Acá lo que importa es que deberíamos saber trabajar en interdisciplina, deberíamos trabajar en forma paralela y conjunta. Y de hecho, aquellos que entendemos esto,
fusionamos el trabajo. Y ahí realmente surge el verdadero profesionalismo. Antiguamente, ya que vamos a hablar de la antigüedad, antiguamente el médico era el dueño absoluto de la verdad en cuanto a patologías, ¿sí? Con el tiempo esto fue cambiando, gracias a Dios, porque un médico podía determinar vida o muerte de una persona y muchas veces no compartía opiniones con otros colegas incluso, y lamentablemente no permitían, ¿sí?, tener una buena llegada. El trabajo en interdisciplina va a dar una excelencia a la hora del trabajo y del mejoramiento de la calidad de vida de la persona, ¿sí? También pusieron por ahí que de alguna manera los masajistas lo que hacemos es sanar, curar con nuestras manos. Sí, tiene que ver con esto, tiene que ver con un montón de cosas, pero, a ver, si yo me tengo que guiar por lo que dicen los libros, se supone que esto solamente lo voy a ejecutar mediante la presión, fricción y golpeteos, ¿sí? Esto era en la antigüedad. A medida que fue pasando el tiempo, esto cambió, mutó, y hoy por hoy nuestro trabajo es un trabajo mucho más holístico, ¿sí? Palabra a la cual vamos a ir analizando de a poco. Intercambio energético, tal cual, como pone ahí Viviana. Sí, a ver, no nos vamos a meter de lleno en esto porque a lo largo de estos 3 meses los distintos profesionales van a ir tocando los distintos temas. Nosotros particularmente, si bien sabemos que trabajamos también con nuestras energías, hoy no vamos a tocar el tema energético, ¿bien? Va a haber otros profesores que van a hablar exclusivamente de la parte energética. Nosotros queremos entrar en conciencia que todos los que estamos dentro de esta área... Sí, pero justo estoy en una clase, después voy a la casa de la tía. ¿Por? Chicos, por favor, cierran los micrófonos. Si no, desde allá... Perdón, vamos a llevar a nuestra habitación. Los mismos ahí hay bastante espacio. Chicos, acuérdense, por favor, de silenciar su micrófono. Sí, porque si a cada rato tenemos que estar así, la verdad es que se va a perder mucho tiempo y tenemos 1 hora y media para desarrollar todo y es mucho para lo que tenemos que hablar, ¿bien? Sí, lo que pasa es que perdemos mucho tiempo, nosotros lo podemos apagar, pero hasta que buscamos, ponemos, silenciamos a todos, es un tiempo hermoso que se pierde, y la verdad que nos gustaría dedicarlo más en mostrarles técnicas y formas. Bien, bien. Entonces, ya sabemos lo que es el masaje, ya sabemos más o menos lo que es ser masajista, digo más o menos porque algunos podrán defender más la parte energética, otros defenderán más la parte de la anatomía del cuerpo humano, y nosotros consideramos que es un todo, ¿bien? Pero, bueno, nada, cada uno sabe por qué camino quiere andar, ¿bien? Nos metemos entonces dentro de la historia, ¿bien? Y dentro de la historia tengo que decir que el masaje es tan antiguo como la existencia del ser humano, ¿sí? Desde tiempos remotos y muchas veces sin ningún tipo de estudio, ni por una cuestión distinto, las personas, los seres humanos, ¿sí?, el nombre de la prehistoria, lo que hacía era aplicar técnicas de masajes sin saber o sin estar rotulados con el nombre de masaje, ¿sí? La aparición de la palabra masaje data más o menos del siglo XIX, ¿sí? Pero había técnicas de masaje de mucho tiempo antes. Bien. Está haciendo gesto al lado mío, me pone nervioso ese hombre. ¿No? ¿Está en la clase, profesor? ¿Usted dónde está? Estoy preparando la modelo. Está preparando las cosas, este profesor me está poniendo nervioso acá. Bueno, sigamos. Entonces, el mundo del masaje, ¿sí? Todo lo que es masaje es tan antiguo como la existencia del ser humano. A ver, cualquiera de ustedes, ¿sí?, si se golpea un codo, ¿qué es lo que hace? Lo que va a hacer es ni más ni menos que querer hacer un tipo sana-sana, ¿no? Una pequeña fricción en la zona, ¿sí? Y quien conoce algo de masaje sabe que la fricción es una de las tantas
técnicas, ¿sí?, que se aplica a la hora de ejecutar masaje. Ahora, vamos a suponer que un hijo, un nieto, un sobrino se golpeó el dedo gordo del pie y viene llorando a ustedes. ¿Sí? Muchas veces sin preguntarle nada de por qué o qué fue lo que sucedió, lo ve llorar y lo que va a hacer es hacer una caricia, aunque sea en la cabeza de esa criatura. ¿Sí? Y mientras lo está acariciando le va a preguntar, ¿qué te pasó? Contame, ¿dónde te golpeaste? ¿Qué tenés? Pero ya uno empieza a tratar de calmarlo desde este tipo de caricias. ¿Bien? Y todo esto no son ni más ni menos, ¿sí?, que técnicas de masaje. ¿Bien? Entonces, el masaje, fíjense que esto, sobre todo lo digo para aquellos kinesiólogos que sugieren y dicen que el masaje es propiedad de ellos. El masaje, señores, no es propiedad de nadie, es propiedad de todos los seres humanos, porque es una cuestión intuitiva, ¿sí?, instintiva. ¿Sí? Nosotros actuamos por lo que nos pasa y lo que queremos es mejorarnos. ¿Bien? Entonces, aquel que ejecuta estas maniobras, de alguna manera termina siendo ni más ni menos que un masajista. Después vamos a debatir si ese tipo de masajista es profesional o no es profesional, ¿sí? Pero la técnica es la que se aplica, ¿sí? La diferencia entre un masajista profesional es que empieza a estudiar, empieza a entender, empieza a conocer el cuerpo humano, empieza a ver cómo puede mejorar las técnicas estas, ¿sí?, y empieza a estudiar el todo, no solamente cuerpo, sino que cuerpo, espíritu, alma, ¿sí?, y mente, va todo unido. Bien, si seguimos en la historia, vamos a ver, ¿sí?, que en la antigüedad todo lo que eran estas técnicas, supuestamente entre comillas de masaje, eran terapias o técnicas curativas, ¿sí?, que el objetivo era aliviar dolores o malestares corporales. ¿Bien? Y esto lo sabemos porque se habían encontrado de alguna manera, ¿sí?, distintos tipos de gráficos que demostraban o demostraron, ¿sí?, que esto es muy antiguo. ¿Bien? Todo lo que yo les dije con respecto al frotamiento, con respecto al golpe, lo acabamos de subir ahora en este momento. Yo muchas veces me adelanto a las cosas, chicos, porque tengo esta costumbre de hablar, como verán, que no me gusta nada hablar. Entonces voy adelantándome, les voy contando la historia a mi manera, como quien diría. ¿Sí? Bien. A ver, nosotros somos animales, ¿sí?, con un poder de raciocinio, pero somos animales. Y el animal también, ¿sí?, muchas veces, por una cuestión instintiva, lo que hacía era frotamientos, roces, entre sus pares, con el objetivo, básicamente, de curar heridas, de sanarse unos a otros. ¿Sí? Nosotros somos animales más cultos y lo que pudimos hacer es empezar a estudiar para entender un montón de por qué y no solamente trabajar de manera instintiva. ¿Qué dicen ahí? Alguien me levantó la mano. A ver, veamos. Empatía de amor, buscar la relajación. Sí, de a poco vamos a ir metiéndonos en cada uno de estos temas. Hoy por hoy, nosotros queremos meternos de lleno desde la parte corporal, ¿bien? Pero más allá de la parte corporal, tenemos que entender que el buen profesional tiene que tener un amplio conocimiento de muchas cosas, no solamente de la parte corporal. La empatía es muy importante, romper esa barrera, ese hielo con esos pacientes, es importantísimo para poder lograr de alguna manera esa llegada. Tenemos muchísimos profesionales y a mí me gusta hablar mucho y comparar muchísimo con la psicología, ¿sí? Hay excelentes psicólogos impresionantes, de muchos estudios, de excelentes universidades, pero sin embargo, no obstante eso, yo puedo ir al mejor estudiante de psicología con las notas sobresalientes, pero si yo no hago la empatía con ese ser,
si no se genera ese vínculo, si no hay esa conexión energética, probablemente ese psicólogo no sea el que es para mí, ¿sí? Voy a tener que seguir buscando hasta encontrar ese par que me pueda brindar ese bienestar que yo estoy buscando. ¿Bien? Vamos a seguir. No sé si sale. Bien. ¿Qué pasó? Samuel sigue con un problema, no puede entrar. Bueno, los primeros indicios de que se conoce al masaje como una técnica terapéutica data del año 3000 a.C., ¿sí? Y hacia el siglo XIX aparece por primera vez la palabra masaje, ¿sí? Hasta ahí se referían a técnicas solamente de fricciones. En ese momento se hablaba de tocamientos, esto de palpar, ¿sí? Y frotamientos o frotaciones, depende como lo quieran decir. Bien, en el 2700 a.C. aparece el primer libro que habla sobre, de alguna manera, lo que es el masaje como terapia, ¿sí? Y que lo habían escrito los monjes budistas. Pasado el tiempo, hacia el 1800 y 1500 a.C., en la India, ¿sí? Aparece la medicina, dentro de la medicina se incluye todas las terapias que tienen que ver con la masoterapia. En el 1700 al 1500 a.C., pero en Egipto, ¿sí? Aparecen los primeros grabados y papiros de la que la medicina incluían estas técnicas. Y hacia el siglo IV y V a.C., en Grecia y Roma, ¿sí? Gracias a Hipócrates, que es el padre de la medicina, se empieza a incorporar la masoterapia como algo importante en todo ser vivo. Después vamos a ver que en Egipto, ¿sí? Se empezó a utilizar más exclusivamente para todos los que desarrollaban deporte, mientras que en Roma el objetivo tenía que ver de desarrollar estas técnicas de masaje para los gladiadores y tratar de mejorar lo antes posible todas las dolencias para nuevamente salir a combatir. Pero llegó la época medieval y con la época medieval llega el cristianismo. Y lamentablemente el cristianismo, si bien trajo muchas cosas buenas, empezó a incorporarse una nueva moral. Y esta nueva moral ya no quedaba bien que los cuerpos estuviesen semidesnudos, entonces empezó a refrenarse no solamente la parte del masaje, sino que hay un parate general de todo lo que es la parte cultural. Es como que es una época de la vida en donde todo se frenó, parece como un estancamiento impresionante, ¿sí? Al finalizar la Edad Media, ya en el siglo XVI después de Cristo, con el Renacimiento renace absolutamente todo, ¿sí? Y el masaje empieza a tomar un mayor auge. Pero ya en esta época empieza a haber las primeras fusiones, ¿sí? Yo les conté que en algún momento en Grecia se utilizaba para los que hacían deporte, en Roma se utilizaba para los gladiadores, ¿sí? Los hindúes lo trabajaban más desde la respiración, ¿bien? En algún momento también los chinos lo utilizaban como base fundamental para después de un baño, ¿sí? Y lo que era la dieta, la cantidad de meditación y los masajes era fundamental en la vida de ellos. En el siglo XIX, por primera vez, se incorpora la palabra masaje. La etimología de la palabra masaje proviene es una palabra griega, proviene de Grecia, y significa amasar, ¿sí? Y ya en el siglo XX, ¿sí? Se empiezan a unificar los criterios, ¿sí? Y ya las 4 técnicas fundamentales iban a ser los roces suaves y profundos, las fricciones, los amasamientos y las percusiones. Y todas las técnicas de masaje iban a estar basadas en este principio fundamental.
también hacia el siglo XX empiezan a aparecer otras técnicas, ¿sí? La que más abundó en ese momento fue el drenaje linfático. Con el drenaje linfático, ¿sí?, la ciencia ha podido demostrar que era una técnica que realmente depuraba y curaba el organismo. Pero, bueno, acá ya estamos hablando del siglo XX, ya estamos hablando de tecnología a flor de piel, y empieza a nacer o a conocerse más de fondo masajes tales como el Cyriax o un transverso profundo, el drenaje linfático, una liberación miofacial, y se empieza a estudiar el cuerpo, el ser humano en su cuerpo, y qué es lo que realmente ocasionaba el masaje, o cómo realmente era que uno podía curar o sanar mediante estas técnicas y terapias. La unión al masaje se consideró, entonces, a ver, bien, acá nos metemos en otro tema. Hay varios tipos de masajes. Todo viene desde los masajes culturales, ¿sí? Los primeros indicios de masajes fueron pasados de generación en generación. La gente no estudiaba para ser masajista, ¿sí? La abuela se lo pasaba al nieto, el nieto se lo pasaba después a su hijo, y así iba pasando de generación en generación. Muchas veces ni siquiera sabían por qué ocasionaban buenas sensaciones o mejoría, ¿sí? Pero la realidad era que funcionaba. Entonces era netamente cultural. Pero hasta el siglo XX, esta parte cultural se empieza a fusionar con la tecnología, se empieza a fusionar con lo científico, y empezamos a realmente dar vuelta un poco la cosa, ¿sí? Empezamos a rescatar cosas culturales, pero le adosamos un aprendizaje real. Es así que el masaje, todos los masajes existentes a nivel mundial, tienen ni más ni menos que 2 pilares, ¿sí? Sea cual sea el masaje que ustedes vayan a hacer, así me digan un lomi lomi, un tailandés, un shiatsu, un hawaiano, con elementos, maderoterapia, pindas, velas aromáticas, todas las técnicas de masajes se iban a basar en estos 2 pilares, que era trabajar sobre la relajación y sobre músculos contraídos, o sea, masajes relajantes y descontracturantes. La mayoría tenían ambos pilares y algunos más inclinación hacia uno de esos 2 pilares. En esta época se empieza a ver que la parte que más está haciendo auge en este momento es la parte relajante, ¿sí? Entonces, desde la relajación uno puede llegar a descontracturar un músculo. Esto es lo que se decía, pero la realidad es que un músculo, si bien puede relajarse y, como quien diría, distenderse, relajarse, cuando uno empieza a estudiar, sabe que las miofibrillas, que son las porciones más pequeñas del músculo, ¿sí? Uno en la contracción del músculo, la miofibrilla lo que hace, se hace esto, un nudo, y cuando uno lo relaja, se distiende, hace esto, y cuando se quiere dar cuenta, resulta que mi dedo pulgar no está con mi dedo pulgar, mi índice no está con mi índice, y esto ocasionaba que en poco tiempo volviera la contractura. Para que esto no sucediera, se tuvo que estudiar científicamente cómo poder hacer para alinear estas miofibrillas. Y la técnica adecuada terminó siendo el masaje transverso profundo o un masaje de Cyriax, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la parte cultural, de alguna manera, se empieza a fusionar con toda la tecnología y empezamos a tener mejores resultados. Hoy por hoy, ¿sí?, la nueva generación nace con entender que el cuerpo es un todo, ¿sí? Entonces nos empezamos a meter en lo que es el masaje como punto fundamental y centro, pero no nos podemos olvidar que tenemos un cuerpo, que tenemos una mente y un alma y espíritu, ¿bien? Depende de la creencia de cada uno, ¿bien? Entonces, sí, es verdad, cuando uno empezó con las técnicas de masaje, empezó trabajando sobre la parte cuerpo, materia, ¿bien? Pero muchas veces esto solo no funcionaba, entonces le agregaba la parte mente, tratábamos de trabajar psicológicamente con la persona para
o trabajar desde la respiración, desde la eutonía, desde la concentración y desde tomar conciencia de lo que estoy ejecutando y haciendo. Y también, muchas veces, esto tampoco lo terminaba de curar del todo, o no terminaba de mejorar del todo. Entonces, empezamos a trabajar las cuestiones energéticas, sea para alma o espíritu, depende de la creencia de cada uno, ¿sí? Cuando empezamos a ver todo esto, se empieza a incorporar la palabra holística como punto fundamental de todo esto. Lo holístico es esto, fusión de todas estas cosas, de todo lo que hablamos desde el principio hasta ahora, ¿sí? Yo hice un pasaje de la historia a lo largo de todo este tiempo hasta que llegamos a lo que es hoy en día. Y hoy en día, ¿sí?, los verdaderos profesionales son holísticos. El 90% de ustedes que ejecutan masaje, ¿sí?, tienen recopilación de distintos profesores, de distintas cátedras, de distintos aprendizajes que tuvieron, más todo ese bagaje encima de vivencia personal. Entonces, hoy por hoy, el 90% de ustedes, sin que lo sepa, ya son masajistas holísticos, ¿sí? Después están ustedes en profundizar estas cuestiones. De esta manera, el cuerpo entero, ¿sí?, obtiene el equilibrio que uno busca, esta sanación que uno busca, pero de esta trinidad, como quien diría, cuerpo, mente y alma, ¿sí? La trinidad que hace al ser completo. ¿Bien? ¿Hasta acá se va entendiendo todas las consignas, chicos? Si alguien no entiende, me lo puede escribir. Ahí están diciendo. ¿No pudo entrar? No, igual después, decirle que después se lo pasamos la grabación. Chicos, sé que hubo mucha gente que no pudo ingresar. Los que no pudieron ingresar, si ustedes tienen contacto con ellos, le dicen que después lo vamos a postear dentro del Facebook, ¿sí? Así se quedan tranquilos. Bien, hasta ahora entendieron todo y está todo bien. Bueno, nos metemos dentro de la parte corporal. Ya te digo, esperen un cachito que me está preguntando cosas el profe. 98, entran 2 personas más que intenten. Hay personas que quieren entrar todavía y que no han podido. Bien. A ver, lo más importante de esto es entender que tenemos que transitar un camino, que no podemos de la mañana a la noche empezar a correr si todavía ni siquiera sé gatear, ¿sí? Y el punto de partida, de alguna manera, es empezar a entender al cuerpo humano, ¿sí? Si vamos a ser masajistas y la idea es aplicar estas técnicas de golpeteo, fricciones, amasamientos, yo debo conocer primero el cuerpo humano, ¿bien? Después nos vamos a meter dentro de la parte mental y nos vamos a meter dentro de la parte espíritu y alma, ¿bien? Pero el masajista propiamente dicho, lo primero que tiene que conocer, lo primero es el cuerpo humano, porque van a trabajar sobre todas estas partes blandas del ser humano, ¿sí? Y si yo tengo que entender esto, más allá de entender la anatomía y la fisiología del cuerpo humano, ¿sí?, tenemos que saber de músculos, articulaciones, movimientos, efecto fisiológico, contraindicaciones del masaje, porque este es el punto de partida. ¿Bien? ¿Yo puedo hacer 2 cosas juntas? Sí, obviamente, puedo trabajar la parte energética y estudiar la parte del cuerpo humano a la vez, ¿sí? A veces se hace cuesta arriba, pero eso depende de la capacidad de cada uno de ustedes. Si hablamos de efecto fisiológico, el efecto fisiológico, otra vez se me trabó, el efecto fisiológico, ¿sí? Bueno, vamos a llevar la parte de cuerpo, mente y alma a la parte fisiológica y nos vamos a meter en la parte cuerpo. El efecto fisiológico no es ni más ni menos que el proceso relativo al funcionamiento orgánico de todos los seres vivos. ¿Bien? Entonces, lo primero que tengo que entender es que todo esto que yo les mencioné
funciona gracias, primero, al órgano principal del cuerpo humano, que es el corazón. ¿Sí? Segundo, el corazón es el órgano vital y el que impulsa la sangre a todo el organismo. Mediante la sangre, nosotros tenemos oxígeno, nutrientes y defensa del organismo. O sea, que punto de partida es conocer sí o sí lo que es nuestro sistema, ¿sí?, circulatorio. ¿Bien? Y debo entender que si yo lo que hago es activar el sistema circulatorio, recircular la sangre por el organismo, este organismo va a tener más cantidad de oxígeno, más cantidad de nutrientes, por ende, defensas del organismo. ¿Se entiende por dónde viene la mano? Entonces, el efecto fisiológico más importante que tenemos los masajistas es activar el sistema circulatorio mediante estas técnicas que nos dijeron que eran las de masaje. Fricciones, amasamientos, percusiones, vibraciones y todas las técnicas que ustedes conocen. ¿Bien? Bien. Cuando uno se golpea, se lastima, ahora entiendo por qué, por una cuestión natural, yo fricciono. Porque si yo fricciono, rápidamente la sangre en ebullición va a esa zona, calienta rápidamente y siente una sensación de alivio y de bienestar, porque está caliente la zona. ¿Bien? Entonces, estos son los principios que antes era solamente por una cuestión intuitiva o instintiva, y hoy por hoy tiene un porqué real. ¿Bien? Nos metemos en contraindicaciones del masaje. Bueno, un gran signo de pregunta. Muchas son las contraindicaciones dentro del masaje, muchísimas, chicos, ¿sí? Pero, a ver, contraindicaciones no significa que es un no rotundo. Y siempre decimos lo mismo. Es entender que hay como un semáforo que se prende en amarillo, ¿sí? Es, ojo, precaución, ¿sí? Porque vamos a tirar uno de las tantas contraindicaciones que hay. Embarazo. En el primer trimestre de embarazo está totalmente contraindicado hacer masaje, pero en el primer trimestre, porque hay una realidad, se está gestando una vida nueva, el cuerpo se está reacomodando, ¿sí? Ni hablar de no poder trabajar la zona, obviamente, abdominal, ¿bien? Pero no significa que es un no rotundo los 9 meses de embarazo. De hecho, los últimos meses, la mujer necesita ese alivio. Obviamente hay una manera y una técnica específica para poder ejecutarla. Yo a la persona no la voy a poder poner boca abajo en una camilla, a no ser de que tenga, aparte del hueco facial, tenga un hueco para la parte de la panza. ¿Sí? Está mal la idea. Podríamos inventar. Ahí está, vamos a patentar eso. Pero sí la puedo trabajar sentada, sí la puedo trabajar de cúbito lateral, poniendo almohadones para cuidar y proteger. O sea, hay técnicas, ¿sí? Y esto se basó a, obviamente, muchas personas que lo han estudiado. ¿Qué pasó? Bien. Gracias al conocimiento del cuerpo humano comenzamos a ser más profesionales, entendiendo que ante una situación, ante situaciones, no vamos a realizar el masaje para no perjudicar el cuerpo de nuestro paciente. A ver, hay no rotundos, y esto sí lo tendrán que saber todos ustedes, ¿sí? Hay 2 no rotundos en el área de masaje, y es, primero, personas que tienen marcapasos. Yo no puedo realizar un masaje a una persona que tiene marcapaso a no ser que venga con una orden por un médico. El único que me va a dar la autorización a mí es el médico. El marcapaso está puesto para regular los latidos de ese corazón que no está funcionando bien. Por ende, si yo lo que hago es fricciones, lo que va a pasar es que le voy a dar más latido al corazón y voy a exigir a ese aparato que trabaje fuera de su norma, con el riesgo que lo que voy a poder hacer es descalibrar este aparato, ¿sí?
seguramente no voy a matar a la persona, pero la persona se va a empezar a sentir mal, se puede sentir como desganado, le puede bajar las pulsaciones, va a tener que ir al médico para que el médico le calibre el aparato. ¿Sí? Entonces, solamente el médico me determina a mí que yo puedo trabajar con una persona con marcapaso. El otro no rotundo es personas postradas. No se hace masaje a ninguna persona postrada. Básicamente, porque cuando una persona está postrada, por el hecho de la falta de movimiento y todo esto, empieza a generar en el organismo pequeños microcoagulitos. ¿Sí? Y estos microcoagulitos, ahí está escribiendo alguien. ¿Solo pierna se puede dar una embarazada desde el principio del embarazo? No está aconsejado. En el primer trimestre no está aconsejado ni siquiera relajante, chicos. No. Hay que entender que el cuerpo humano está en un proceso hormonal de ¿sí? cambios. ¿Sí? A no ser que el médico diga que sí, que no hay problema, porque es una mujer deportista, porque su cuerpo está preparado de otra manera. Entonces, solamente el médico lo puede determinar. Orden médica, exacto, firma y sello del médico, por favor. ¿Sí? Resguárdense y sean profesionales. ¿Bien? Tal cual. Siempre orden médica. Ante la duda, preferible la orden médica y a veces preferible perder un paciente y no cometer la torpeza de ejecutar y empeorar un cuadro. ¿Bien? Para eso estudia la cantidad de años que estudian. Muchos de los que son masajistas solamente han estudiado 4, 5, 6 meses, con viento a favor 8 meses. Hay algunos que nunca más se perfecciona. Gracias a Dios ustedes se están perfeccionando, ¿sí? Y entienden que esto es mucho más que eso. ¿Sí? Y en posoperatorios también, si es con orden médica, ningún problema. Ahora, ojo chicos, si se operó del dedo porque tenía una uña encarnada y viene a hacer su masaje de espalda, no van a tener ningún problema. ¿Sí? Pero por eso los criterios que dice el profe son estos. Ojo, ¿por qué? ¿Prohibido en qué? El semáforo en amarillo, en atención, en alerta. ¿Qué puedo y qué no puedo? ¿Sí? Con conciencia. Bien. Le estaba diciendo de lo que era una persona postrada. Una persona postrada, si yo hago masajes, fricciones, puedo desprender ese coagulito, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, esos trombos pueden salir disparados directamente al corazón, con lo que me hace un infarto al miocardio. O a la cabeza me hace un accidente cerebrovascular, una ACV. Entonces, sí pueden ejecutar que solamente movimientos, y eso es un trabajo, sea para el kinesiólogo o para el profesor de educación física. Ya no es una terapia que nos corresponde a nosotros. ¿Se entiende? No fricciones, solamente con orden médica. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Vamos a optimizar el masaje. Dijimos que vamos a ver a la persona en un todo, ¿sí? Ahí tenemos dos personas. Yo para poder entender a la persona, más allá de la técnica de masaje que voy a hacer, relajante, descontracturante o lo que sea, tengo que entender que es un ser humano, que no es un pedazo de carne que se me acuesta en una camilla y te hago las maniobras para que me des la plata, chau, hasta luego, y si te he visto no me acuerdo. No, tenemos que pensar en el verdadero bienestar de la persona, ¿sí? Y para esto es necesario que nos ocupemos ni más ni menos que los 5 sentidos. Los 5 sentidos. Lo primero es la vista. Observar. A ver, lo que le pasa a la persona cuando va a su consultorio, lo primero que hace, si nunca los vio, los conoció ni nada, es observar el lugar donde va a ser atendido. Va a mirar cómo está esa camilla, va a mirar cómo está el lugar, va a observar todo, ¿sí? Y si esto le ocasiona un choque, ya se genera una barrera, que difícilmente la podemos luego trascender, porque ya la persona está predispuesta mal. ¿Bien? Entonces, piensen cómo les gustaría ser atendido a ustedes. Observen desde afuera el lugar y piensen que es otro masajista que lo va a atender a ustedes en ese lugar y qué les pasa a ustedes. ¿Bien? Por el otro lado, obviamente el olfato. No es lo mismo llegar a un lugar, sentir olor a humedad en la zona, ¿sí? Que sentir un rico aroma
Y acá me tengo que detener en otra cosa, lamentablemente. Ojo con los aromas, porque muchas veces los lugares tienen el aroma que le gusta al profesional, pero no el aroma que le gusta a la persona que vino a tomar el masaje. Entonces, nosotros no tenemos que, si somos profesionales, no tenemos que pensar en nuestro gusto, tenemos que pensar en el gusto del otro. Tenemos que ser como una especie de personal trainer de cada uno de mis pacientes que vienen. ¿Sí? Entonces, yo lo que haría es, cuando tengo mi primera entrevista, reunión con la persona o antes de entrar al masaje, en la ficha que hago, en el anamnesis, donde recabo la información, ¿sí? Voy a empezar a indagar si la persona le gusta o no aromas, por ejemplo. Y es recomendable que cada uno de ustedes tengan 2 o 3 aromas que sean relajantes y 2 o 3 aromas que sean estimulantes. Entonces, si la persona me vino depresiva, bajo ningún punto de vista le voy a poner un aroma que me baje aún más, porque sale del gabinete y se me tira bajo un tren. ¿Sí? Lo mismo me va a pasar si la persona vino eufórica porque, no sé, ganó la maratón y se preparó todo el año para esa maratón, vino bien arriba. Si yo le pongo un estimulante, esa persona sale rebotado contra las paredes. Hay que entender estos criterios. Entonces, y yo le debo dar a sentir 2 o 3 aromas y que la persona elija entre esos 2 o 3 aromas. Eso es trabajar desde lo que sería la aromaterapia. Otra rama más para estudiar si les interesa. Chicos, perdón. Hablamos de cuando tenemos patologías. Cáncer es una patología. Un estrés es un síntoma que está teniendo en el momento. Y está trascendiendo en ese momento. No confundamos, ¿sí? No es una persona enferma tener un estrés, ¿sí? No es una patología. No confundamos gordura con hinchazón. Puede terminar siendo patología con el tiempo, Crónica, pero eso cual. ya lo determina el médico. Exacto, ¿bien? no nosotros, ¿sí? Bien. Perdón. Sigamos. No, está bárbaro. Vos estás leyendo los comentarios. Sí. Genial. Bien. La parte auditiva, muy importante, ¿sí? Cansado de entrar a distintos lugares, spa y todo eso, y cada vez que entro a un spa, ¿qué es lo que escucho? El ruidito, agüita, a cascadita que me cae, y que lo único que hace a mí particularmente, siento que tengo una canilla abierta en el baño y que me está perdiendo el agua. Entonces me pone de mal humor, no me predispone a una relajación. Tal vez tiene que ver con una cuestión personal mía. Hay que averiguar qué tipo de música le gusta. Quizás al aire libre es distinto a que si estás en un cuarto de 4 paredes. Es distinto sentir ese ruidito de agua, pero hay en un lugar libre, se ve de otro o se siente desde otra forma. Pero en un lugar de 4 paredes parece que está perdiendo la canilla del baño, entonces te pones loco. Hay personas que les gusta y hay personas que no. ¿Qué es lo que nos tiene que pasar a nosotros? Nosotros tenemos que tener varios temas. O sea, si supuestamente a mí me llega, nosotros trabajamos mucho con adultos mayores, de hecho tenemos geriátrico, ¿sí? Si a mí me viene una persona adulta mayor, seguramente si le pongo una música instrumental de tango, esa persona la tengo siempre en mi gabinete. Y esto fue entender lo que le pasa a la persona, ¿sí? A mí me pones americanos de la década del 80 y soy el tipo más feliz. Yo vuelo por las nubes, pero porque lo que me gusta a mí. Entonces, si ustedes hacen de alguna manera una anamnesis más exhaustiva, puede ser un tipo de personal trainer de cada uno de sus pacientes. Acá me están cargando porque me gustan los americanos, no puede ser. Bueno, me gusta, yo iba a bailar a Cuernavaca, che. a Elsiland Club. Lo que pasa es que yo no había nacido, entonces no entiendo. Se hace la víctima. Bien. Entonces, hay que tener una variedad de repertorio de música y entender al otro, ¿sí? Hay gente que le gusta música clásica, un Beethoven. Hay gente que le gusta música chill out. Hay gente que le gusta ruido a arpa. Sí, o sea, pajaritos o... Debemos indagar. Todos los gustos no son iguales, ¿ok? Y acá le mencioné 3 puntos fundamentales. Vista, cromoterapia. Aroma, aromaterapia.
audición, musicoterapia. 3 temas que se pueden estudiar aparte y que brindaría realmente entender a la persona en un todo. ¿Bien? Sigamos con el tacto. Importantísimo. Primero, el cuidado de sus manos como punto de partida. ¿Sí? Por favor, si son personas que trabajan también de otra cosa y tienen las manos resecas, traten de nutrir eso, porque es feo sentir la mano áspera en el cuerpo, ¿sí? Ni hablar las uñas. Yo sé que hay muchos que se cortan la uña tipo cuadradito, qué sé yo, pero deja la uña bastante afuera y cuando pasan la mano sobre la persona siente que la están rasguñando, ¿bien? Pero cuando hablamos del tacto también hablamos de otra cosa, hablamos del lugar donde se acuesta ese paciente. Si yo le puse una toalla que la saqué del sol recién, la verdad que la sensación no va a ser agradable a mi cuerpo. Ahora, si la toalla tiene como un suavizante, ¿sí? O como una tipo friselina, se va a sentir más agradable al cuerpo. O sea, hay que entender esto. Y por último, vamos a la parte del gusto. Y acá cierro un todo, chicos. A ver, el gusto, sí, me debo ocupar del gusto. Por lo general, nosotros el gusto nos lo ocupamos al finalizar el masaje. ¿Qué es lo que hacemos? Ni más ni menos que brindarle un té, una infusión, un vaso de jugo, un bombón, un caramelo. Es como que, aparte de todo el mismo que me hicieron, del bienestar, de todo lo que yo sentí, a su vez me da algo dulce a la boca. Cierro el círculo. Esa persona no la pierden nunca más, chicos. ¿Sí? Entonces, entender que desde la percepción humana, estos 5 sentidos son más que importantes. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Mira, Leona Villordo dice que sos de los míos, Cuernavaca. ¡Oh, Dios! Bien. Bien, vamos a otro tema. Yo sé que después otro profesional va a tocar esto. La higiene postural del profesional y alineación del paciente en camilla. Cosas que son muy importantes. Estas las hemos sacado un poco de la web, ¿sí? A ver, ahí me están haciendo una consulta. Chicos, con perfumina, lo que pasa si pones áurica. Atomizadores áuricos. Atomizadores áuricos en la zona donde va a apoyar el paciente, pero eso como después lo van a cambiar, porque el que viene atrás, si no le gusta esa perfumina que pusiste, dejaste invadido todo el lugar. Por eso tenés que ir viendo qué es lo que le gusta cuando haces una anamnesis, ¿sí? Está muy buena esa pregunta, porque, a ver, nosotros siempre decimos lo mismo, ojo con los saumerios. Sí. Muchos lugares usan saumerio y no todas las personas les gusta el saumerio. No. Primero porque es un humo y a veces genera como una resequedad en la garganta, ¿sí? Y esto termina siendo molesto. Entonces, en vez de lograr el bienestar de esa persona, lo único que hice fue complicarle el masaje a esa persona. Por el otro lado, si yo voy a invadir el gabinete de un solo aroma, después tengo otro paciente, tengo que tener tiempo para ventilar ese lugar. Como dice el profe, tenemos 2 opciones. Podemos usar perfumina en una toalla, ¿sí? Y esa toalla ponérsela cerca de su cavidad nasal. ¿Bien? Y la otra es preparar con una crema neutra el aceite con el aroma que va a llevarse en el cuerpo esa persona. ¿Bien? Y de esta manera, de alguna forma, lo que vos hacés es solamente trabajar con esa persona, con ese aroma. ¿Se entiende? Sí, obviamente la temperatura, el ambiente, sí, eso ni hablar, chicos, siempre. Y los que necesitan hablar, escúchenlo un ratito, ustedes no opinen, y después háganlo respirar. Bueno, ahora respirá profundo, que vamos a relajarnos, y cada vez que quiera hablar, lo hacer respirar para que no hable más, porque llega un momento que si no se la pasa hablando iba a ser de psicólogo. Esto tiene que estar, chicos, ustedes tienen que usar la parte más profesional como para no ser agresivo y de paso hacerlo callar un poquitito, ¿sí? Cuando ya está, que se pone a querer venir a hacer una sesión de terapia, que no es lo nuestro, ¿no? Nosotros trabajamos, escuchamos y suficiente. Después respirá profundo, relajate y
Y cada vez que hable, de vuelta, dale. Toma aire de vuelta, respirá, relajate hasta que ya está, sabe que te tiene que callar. ¿Sí? Sí, chicos, hay un montón de cosas que nos van a quedar en el tintero. Imagínense que es muy poco tiempo para brindar tantas cosas. La higiene postural, básicamente, lo más importante de la higiene postural es entender alineación de su columna. O sea, las piernas tienen que estar siempre separadas, una base de sustentación amplia y semiflexión de la articulación de la rodilla. Y el movimiento pélvico, rotar la pelvis hacia adentro, como una contracción. No saquen la cola para afuera, ¿sí? Estos son como tics más importantes. En cuanto a nuestros pacientes en posición de cúbito ventral, o sea, en posición, ¿sí?, boca abajo, ¿sí?, lo importante es entender que los brazos tienen que estar pegados al costado del cuerpo. La camilla debería tener un orificio para poder poner bien su cabeza, ¿bien? Y por sobre todas las cosas, debo alinear a esa persona, que la columna esté derecha, ¿bien? Cuando estoy en posición y en esta posición muchas veces ponemos en el empeine un almohadón tipo caramelo para cuidar la articulación y la hiperextensión del pie. ¿Bien? Cuando lo giro en posición de cúbito dorsal, o sea, boca arriba, lo importante es entender que las cervicales estén bien, no estén ni muy para abajo ni muy para atrás. ¿Bien? A veces es necesario alguna almohadita. También, si yo quiero una buena relajación de miembros inferiores, poner el almohadón en hueco popliteo, detrás de la rodilla, me va a dejar que relaje. ¿Sí? Después van a tener una clase exclusivamente sobre postura y higiene de postura. ¿Bien? Masaje a 4 manos. Nos metemos de lleno en todo lo que dijimos, nos vamos a meter en masaje a 4 manos. Y acá hemos visto muchísima gente que hace masaje a 4 manos, chicos. Muchísimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Está mal, está bien, es criticable, no es criticable. La verdad es que no hay un ABC a seguir para el masaje en 4 manos. ¿Bien? Nosotros vamos a intentar hacerles entender a ustedes que cada uno de ustedes puede armar su propio formato, ¿sí? Pero con criterio. Primero, punto de partida, nosotros no le vamos a dar pasos a seguir. Si ustedes pensaban que le iba a decir, hagan primero esto, después aquello, sería no considerarlos profesionales a ustedes. ¿Sí? Son ustedes los que van a poder inventar su propio formato, con todo el conocimiento que ustedes tienen. Segundo, vamos a tratar, ¿sí?, de armar lo que se llama kata. El kata no es ni más ni menos que una forma. ¿Bien? Esta forma tiene que ver con las artes marciales de Japón. Los kata eran movimientos continuos que terminaban armando como una mini coreografía. ¿Bien? Pero ustedes tienen que ser los propulsores de armar su propio kata. ¿Bien? Luego, lo más importante siempre va a ser el efecto fisiológico, activar sistema circulatorio. Siempre. ¿Sí? Esto sí como punto de partida. Siguiente, voy a trabajar. Si yo trabajo desde la forma terapéutica, debo trabajar de distal a proximal. Desde lo más distal a lo más proximal a favor del retorno venoso. ¿Sí? Con ese criterio debo trabajar siempre primero pie, pierna, muslo, para luego ir a espalda, para luego ir a extremidades superiores, para luego ir a cuello. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo es favorecer el retorno venoso. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Está mal empezar a trabajar desde la espalda? Mirá, si la verdad vos vas a trabajar de la forma terapéutica, terapéuticamente está mal. Si vos vas a trabajar bajo criterios de lo que fue pasado de generación en generación, desde la cultura, y desde lo cultural se trabajaba de toda esta manera, ¿sí? Y nadie les decía que estaba mal. Era su forma y estaba correcto. ¿Bien? Pero nosotros trabajamos desde la parte terapéutica, y desde la parte terapéutica vamos a trabajar de distal a proximal, cuidando y favoreciendo el retorno venoso. ¿Bien? Bien, sigamos.
Como verán, tenemos un montón de imágenes. Nosotros le vamos a explicar cómo hicimos nuestro propio kata. Nosotros empezamos a trabajar en miembros inferiores. Lo que hacemos es, uno trabaja de un costado y otro trabaja del otro. ¿Sí? Obviamente, al ser dos personas distintas, por más que queramos hacer la misma presión, no va a ser la misma. Por más que queramos hacer la misma maniobra, no van a ser las mismas. Entonces, somos dos personas individuales trabajando en un mismo cuerpo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Trabajamos, por ejemplo, yo trabajo todo el costado derecho y Alejo trabaja todo el costado izquierdo. Cuando él terminó el costado izquierdo, va a ir al costado derecho y va a repetir todo lo que hizo en el izquierdo, lo vuelve a hacer en el derecho. Y yo al revés. Entonces, de esta manera, la persona se va a llevar un masaje completo de dos profesionales. ¿Sí? Y la manera va a ser ascendente. Voy a ir subiendo pie, pierna, muslo, ¿sí? Columna, miembros superiores y cuello. Sí, la idea acá no es repetir lo que hace él, yo, o lo que hago yo, repetirlo él. Es hacer cada uno las maniobras, pero ir en un lado y en el otro, ambos intercambiando los masajes. Pero trabajar paralelamente en un lado y en el otro, ¿sí? Ambos. Sí, a ver, esto es nuestro formato, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que cruzarme con la otra persona, cruzar las manos. A ver, hemos visto un montón de cosas y no critico, no digo que está mal, ¿sí? Pero la verdad es que a nosotros no nos importa un show. A nosotros nos importa brindar un bienestar a ese paciente que tengo en la camilla. Entonces, me tengo que ocupar de lleno en esta persona. Energéticamente van a estar fluyendo 3 energías, eso sí. ¿Bien? Y para esto yo tengo que entenderme bien con mi colega, con mi compañero, porque nos vamos a estar observando, nos vamos a estar mirando, pero seguramente las maniobras de él no van a ser las mismas que las mías, ni tienen por qué ser iguales. Cada uno tiene un sello propio, una forma propia. Y esto, de alguna manera, hace que cada uno preserve el profesional que quiere ser. ¿Bien? Sigamos. Antes de meternos, que le vamos a hacer la demostración, nos queremos meter en la parte de esferodinamia. ¿Bien? Esferodinamia. ¿Qué es la esferodinamia? Es ese balón grande, se utiliza mucho para el trabajo de pilates, básicamente, ¿sí? Y nosotros le demos una vuelta de rosca, sabemos que podemos trabajar con esferodinamia de 2 cuestiones diferentes, podemos trabajar desde lo que es la flexibilidad o podemos trabajar desde la fuerza. Primer punto fundamental es cómo tiene que ser la pelota, ¿sí? Y cómo debo estar posicionado yo. Fíjense que tienen 2 primeras figuras que dice KO, ¿sí? Que es lo contrario al OK. ¿Bien? La tercera figura que dice OK es porque respeta el ángulo de 90 grados, la columna de la persona está derecha, esa es la pelota que me va a servir para esta persona. Las pelotas vienen de distintas medidas, 65, 75, 85, 95 de diámetro, ¿sí? Y vienen algunas especiales también. A ver, obviamente no van a poder tener todas juntas. En principio van a tener que tener una que sea la que les quede bien a ustedes. ¿Bien? Y no están muy baratas que digamos, pero bueno, es una inversión, chicos. ¿Bien? Bueno, hasta ahí. Ahora les muestro así rápidamente los ejercicios que se van a hacer, ¿sí? Y que lo vamos a ejecutar porque hoy trajimos a Carolina, a una de nuestras colegas y compañera de trabajo, que es una de las profesoras que trabaja con nosotros también, que juntos vamos a empezar a dar ahora el técnico de recuperación superior, o una cosa así. Restablecedores. Algo así era el nombre. Técnicos restablecedoras patológicas. ¿Sí? Para trabajar sobre patologías, ¿sí? Que ya lo iremos publicando. Bien, ahí les voy pasando más o menos para que ustedes vean todo esto, lo que están viendo ustedes por foto, que esto se los vamos a entregar para que ustedes lo tengan, ¿sí? Ahora lo vamos a ejecutar como primer medida. Bien. Y como verán, al final tiene tanto nuestro correo como nuestros teléfonos y el Facebook, cómo figuramos en el Facebook. Alejandros, con ese final, Horta Cañete,
también estamos como Centro de Capacitación Quirón, y obviamente estamos como AMARA, Asociación de Masajistas de la República Argentina. Bien. ¿Cómo están? ¿Bien por ahí? Bueno, ahora enciendan si quieren las cámaras, lo único que les pido, No prendan micrófono, no nada prendan más. micrófonos, clicleen en nuestra imagen, así nos pueden ver. Hola, Noé. En grande. En grande, así nos pueden ver en grande y van a tener ahora justamente la posibilidad de poder ver los estiramientos y el masaje a 4 manos. Les voy a sacar una foto. Sonrían, pónganse lindos. No, eso no. Para. No, porque quise sacarlo que...